Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos esta mañana para poder cantarte, para poder alabarte, para poder a través de abrir tu palabra saber lo que tú quieres enseñarnos, y te rogamos que nos puedas ayudar no solo a entender tu palabra, sino a vivir de acuerdo a los principios que tú nos muestras. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, vamos a empezar en el verso número 1. Como usted puede ver en el bosquejo que tiene en su boletín, una de las cosas importantes en la vida de un creyente es saber cómo vencer a la tentación. Nosotros constantemente, diariamente, enfrentamos diferentes tentaciones y necesitamos en verdad saber cómo poder enfrentarlas, cómo poder tener la victoria sobre las tentaciones, cómo poder manejar el pecado en nuestra vida. Así es que Génesis capítulo 3 es un pasaje ideal para que nosotros podamos comprender 4 principios que nos van a ayudar a manejar adecuadamente las tentaciones que vienen a nuestra vida. El primer principio es conocer a nuestro enemigo. El versículo 1 de Génesis dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabe? Un concepto importante es que usted y yo conozcamos a nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo y él tiene cierta estrategia, cierta manera de comportarse, que nosotros al conocerlo vamos a poder tomar las decisiones adecuadas para tener la victoria sobre él. Observamos que Satanás en versículo 1 es sutil, pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Cuando Satanás escoge a la serpiente como medio para llegar a la mujer, escoge con habilidad, escoge con sabiduría cuál es el mejor animal, el animal más adecuado para que éste se comunique con la mujer y así presentar la tentación para que Adán y Eva puedan caer. Es interesante que la serpiente habla a la mujer y la mujer no se sorprende de que la serpiente hable. Imagine lo que sería para usted y para mí ir al zoológico y de pronto una serpiente nos habla. Wow, yo salgo corriendo de ahí, asustado. No es común, no es normal. Pero el texto bíblico no resalta el hecho de que la mujer se haya sorprendido. Algunos estudiosos de la Biblia creen que la serpiente era diferente a lo que nosotros la conocemos hoy en día. Algunos llegan a decir que tal vez la serpiente tenía la capacidad de poder hablar y por eso Eva no se sorprendió. Lo que sí sabemos es que con el castigo de Dios a la serpiente, Dios le manda a la serpiente que se arrastre sobre su pecho y coma tierra. Antes de la caída, la serpiente no era solamente la más inteligente de las criaturas, la más astuta, sino que quizás era la más bella. En la Biblia se registra en Números 22 que un asno habló. Se registra en Apocalipsis 8 que un águila habló. Así es que no es muy raro el hecho de que la serpiente haya podido hablar para poder comunicar Satanás la tentación que le presentó a Eva. Sea cual sea el caso, sabemos que Satanás tuvo la habilidad y la sabiduría para escoger el instrumento más astuto, más adecuado para presentar una tentación a Eva. Sutileza. Así es que cuando nosotros enfrentamos las tentaciones en nuestra vida, debemos saber que Satanás, con su experiencia, con su inteligencia, va a escoger la situación, va a escoger la circunstancia más adecuada para nosotros, para que usted y yo fácilmente podamos caer en la tentación.
conozcamos a nuestro enemigo. Él actúa así. Él es muy sutil. No se va a presentar un pecado de manera horrible, de manera desagradable para que nosotros estemos prevenidos y digamos, no, en esto no me meto. Se va a presentar atractivo, muy sutil. El versículo 1 dice, a Satanás hace la pregunta, ¿con que Dios os ha dicho? Esa frase incluye duda. Satanás lo que está haciendo aquí es poner en duda la palabra de Dios. Satanás trata de mostrar a Eva que Dios no es tan bondadoso como dice ser y por eso ha restringido ese árbol que no le permitió comer. No era la manzana, por favor, la Biblia no dice eso. Era un árbol que estaba prohibido comer. Pero Satanás hábilmente pone en duda, ¿con que Dios os ha dicho? Oye, yo creo, Eva, que Dios no es tan bueno como dice ser. Dios no es tan bondadoso como afirma. Él quiere restringirte, Él quiere ponerte parámetros que no puedas cruzar porque quiere aguar la fiesta, quiere que no disfrutes de todo lo que el mundo te ofrece, quiere que te limites para así tú no seas tan feliz. ¿Con que Dios os ha dicho? La bondad de Dios, el dudar de la bondad de Dios, está atrás de todo pecado que nosotros cometemos. De todo pecado. Yo llego a pensar, si tomamos el pecado de mentir, por ejemplo, yo llego a pensar, decir la mentira es mejor que decir la verdad. En ese instante que miento, estoy diciendo, Dios no tiene razón, Dios no es tan bueno, por eso no debo decir la verdad, entonces voy a mentir. Dudo de la bondad de Dios, como Eva lo hizo, como Satanás trató de que ella dude de la bondad de Dios y cayó en su estrategia. Vamos allá, Satanás, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva llega a considerar que ese árbol era una alternativa. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que hubo la prohibición de Dios hasta que ella consideró este árbol como una posibilidad. No sabemos, no dice el texto. Imagine, podemos imaginar cualquier cosa. Imagine que pasaron días donde Dios le había dicho no comas de este fruto. Y ese árbol no había sido ningún problema hasta cuando Satanás, con habilidad, ¿con que Dios os ha dicho? Y ella empezó y vio la mujer que el árbol era bueno. Dudó y comenzó a considerar la posibilidad de comer de ese árbol. Y cuando no cortamos nuestras tentaciones en ese momento, cuando todavía no son pecado, cuando estamos en ese proceso de convencernos, de engañarnos a nosotros mismos, que esa no es una decisión o actividad incorrecta, fácilmente nos envolvemos. Fácilmente Satanás nos engaña. Esta mujer empezó a considerar, sí se le ve bien al árbol. No entiendo por qué Dios ha puesto la restricción. No entiendo por qué Dios dice que no comamos, pero se le ve atractivo, se le ve árbol bueno para comer. Por si acaso, para no meterme en problemas sola, también le doy a mi marido. Así es que Eva coge, decide mal, le da a su marido. El marido no tiene la capacidad para decidir por sí mismo, se deja influir por la mujer y llega a pecar. Justifica esta mujer su decisión de comer. Y luego en versículo 4, dejando la sutileza, dejando esa sutileza de Satanás, Satanás dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya no está con sutilezas, ya niega abiertamente la palabra de Dios. Dios había dicho que el día que comas de este fruto morirás.
Satanás dice, no moriréis. Niega la verdad de Dios de manera abierta. La estrategia de Satanás no ha cambiado. Él sigue actuando de la misma forma. Y a veces el creyente llega a caer tan fácilmente en tentaciones y pecados porque no conoce realmente cómo actúa Satanás, nuestro enemigo. Ahora usted sabe, si no lo sabía antes. Él es muy sutil. Él va a poner dudas en nuestro corazón. Él va a meter en nuestra mente la idea de que no es tan malo hacer este pecado o hacer esta otra cosa. Dios no es tan bueno como dice. Y finalmente negará de manera abierta lo que la palabra de Dios dice claramente. ¿Sabe? Un segundo principio importante para poder nosotros enfrentar nuestras tentaciones no solo es conocer a nuestro enemigo, sino conocer cómo funciona la tentación. La Biblia, usted puede verlo en el cuadro que está ahí, muestra en Primera de Juan capítulo 2, 16, muestra que cada tentación tiene un área, tiene tres áreas la tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En Génesis 3:6, como leímos, Eva fue tentada en cada una de estas tres áreas. Observe, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bueno para comer. Su apetito carnal fue el que se enfatizó ahí. Su apetito carnal. Bueno para comer. Sí, esto parece muy rico. Esto parece satisfactorio. Así es que nosotros necesitamos identificar nuestras tentaciones y necesitamos observar esas tentaciones con las que luchamos constantemente. ¿Cuál de estas tres áreas que menciona Primera de Juan es la que más se enfatiza en nuestra vida? Porque puede ser que nosotros tengamos problemas con los deseos de la carne. O puede ser que las mayores tentaciones en las que caigamos tengan que ver con los deseos de los ojos y que era agradable a los ojos. Las tentaciones, los pecados que cometemos, ¿entran por los ojos? ¿Soy más susceptible a caer en cosas que yo veo? Recuerde que los hombres somos más visuales, sobre todo en el aspecto sexual. Así es que mucho entra por los ojos. Lo que miro en la televisión, lo que miro en internet, las revistas que miro, lo que observo en mi trabajo, lo que miro muchas veces es el área donde nosotros le fallamos al Señor. Pero una tercera área es la vanagloria de la vida y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, ese fruto prohibido no solo iba a satisfacer mi carne, no solo se veía lindo y se veía apetitoso, sino que le iba a hacer a Eva una mujer mucho más sabia. Esa área tiene que ver con el orgullo. Cosas que nos hacen sentir importantes, cosas que nos hacen sentir superiores, cosas que nos hacen sentir mejores que otros, es la vanagloria de la vida. Es el ofrecimiento que Satanás le dio a Eva. Ella iba a ser más sabia. Y sabe, a veces nuestra área más débil es el área que tiene que ver con esto. Necesito un título universitario, porque ahí sí soy importante. Necesito estudiar esto, necesito hacer aquello, necesito saber, necesito conocer, necesito esto porque quiero parecer más importante, más valioso que otras personas. Y algunos tienen problemas con esa área de su vida que tiene que ver con el orgullo. Uso cierta ropa, uso ciertos zapatos, uso ciertos dispositivos electrónicos porque quiero parecer más importante. Orgullo. Vanagloria de la vida. Interesante que el Señor Jesucristo en Mateo 3 fue tentado exactamente en las mismas tres áreas. El texto bíblico dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo había dejado de comer 40 días.
Así es que el ofrecimiento de Satanás de que él pueda convertir esas piedras en pan realmente era una tentación. ¿Ha pasado usted 40 días sin comer nada? Wow, yo no puedo pasar ni 40 minutos sin comer. Imagine, 40 días. Así es que la posibilidad que Satanás le da cuando le dice a Jesús, ¿sabes qué? Convierte estas piedras en pan. Wow, era una tremenda tentación porque había estado sin comer 40 días. Era una tentación fuerte. ¿Sabe dónde estaba dirigida esa tentación? Los deseos de su carne. Su carne, su cuerpo necesitaba urgentemente alimento. Luego, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Observe, y le mostró. Jesús vio, como una película, como algo que puedo ver en una pantalla. Satanás tuvo el poder y la capacidad de mostrarle a Jesucristo una visión, y en esa visión Jesucristo pudo ver los reinos de este mundo, y Satanás le ofreció: tú puedes gobernar esto, tú puedes ser el rey de esto. Yo tengo la capacidad, y observe cómo habla Satanás, yo tengo la capacidad de darte el control de todo esto. Trató de tentarle a través de la parte visual, de lo que él podía observar. Luego, échate abajo, a sus ángeles mandará acerca de ti. No eres el Hijo de Dios. Recuerda quién eres. Eres el Hijo de Dios, échate. ¿Qué te va a pasar? Nada, eres el Hijo de Dios. Trató de crear orgullo, vanagloria. No eres el Hijo de Dios, entonces muéstralo, tírate, no te va a pasar nada, eres el Hijo de Dios. No dices que eres el importante, el orgullo. Y nosotros debemos darnos cuenta, si queremos tener la victoria sobre nuestras tentaciones, no solo las características que nuestro enemigo, que Satanás, tiene, sino debemos entender cómo funciona nuestra naturaleza pecaminosa y cómo siempre la tentación va a apuntar a por lo menos una de esas tres áreas que acabamos de observar. No hay más. A lo largo de la historia, cada tentación va a adaptarse a una de esas tres áreas que se encuentran ahí. Así es que sería muy sabio, sería muy buena idea si yo me siento, reflexiono acerca de mis tentaciones y mis pecados y observo cuál de las tres áreas es la más débil en mi vida, para poder entender cómo funciona la tentación y tomar las decisiones adecuadas para tener la victoria sobre ella. Usted puede observar en el versículo 5 el ofrecimiento que Satanás le hace a Eva. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le ofrece tres beneficios de pecar. Y sabe una cosa, el pecado, cuando se presenta en nuestra vida, no se presenta como algo horrible, se presenta como algo atractivo, se presenta como una posibilidad que si yo la hago, voy a obtener algo positivo, voy a obtener algo de provecho en mi vida. Y por esa atracción que el pecado tiene, por eso caemos, por eso pecamos. Es interesante que le dice: serán abiertos vuestros ojos. Era cierto. Se iban a abrir los ojos y iban a conocer que estaban desnudos. Le ofrece: y seréis como Dios. Era cierto, iban a tener un conocimiento que estaba vedado para un ser humano. Iban a saber que estaban desnudos, y esa información Dios les había restringido. Satanás le ofrece sabiendo el bien y el mal. Era cierto, Adán y Eva iban a saber el bien y el mal. Así es que en todos estos tres ofrecimientos, Satanás no les miente, les habla la verdad. Les dice que todos estos beneficios van a tener si caen en pecado. Lo que no les llega a decir
y era lo fundamental, es que desde ese instante el mal les iba a controlar como nunca. El pecado es atractivo y nosotros debemos darnos cuenta cómo funcionan las tentaciones en nuestra vida para poder tener la victoria sobre ellas. El hombre trató de solucionar su problema, el problema de su pecado, y desde versículo 7 hasta versículo 13 observamos cómo el hombre trató de solucionar su pecado. Y observe que muchas veces nosotros nos parecemos porque hacemos exactamente lo que Adán y Eva hizo para tratar de solucionar su pecado. Lo primero que hace, versículos 7 y 8 por favor, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe cómo trata de solucionar el hombre su pecado? Escondiéndose de la presencia, alejándose de Dios para que Dios no llegue a encontrarme y a descubrir lo que he hecho. Cuando peco, me alejo de mi lectura bíblica, me alejo de mi oración, me alejo de la iglesia, me alejo de cristianos que puedan tener una influencia en mi vida, me alejo y me voy al mundo. Porque creo que en el mundo y en la lejanía, en esa relación con Dios, yo puedo hacer cualquier cosa y no voy a tener problemas. Se está escondiendo de Dios. Tenemos la habilidad de usar caretas. A veces nos ponemos la careta de domingo, la que: hermano, que Dios le bendiga, estoy orando por usted. Y el lenguaje cristiano sale fácil y todo parece: wow, qué amable, qué buena persona. Pero sabe, usted y yo y Dios sabemos exactamente cómo está nuestra vida espiritual. Y aunque podamos esconder de otros nuestra realidad espiritual, de Dios no. Él sabe exactamente cómo está nuestra vida. Podemos aparentar, podemos tratar de mostrar otra cosa, podemos ser hábiles en el engaño y todo eso, pero de Dios no nos podemos esconder. Y aunque sabemos por concepto que de Dios no se puede esconder, en verdad nosotros hacemos el intento y nos alejamos de la Biblia, de la oración, de la iglesia, de toda esa influencia en nuestra vida, porque no quiero estar cerca de Dios, quiero tratar de esconderme. El hombre, la mujer trató de esconder su desnudez, trató de esconderse de la presencia de Dios. Y es una de las peores maneras de enfrentar el pecado en nuestra vida. Esconder no soluciona nada. El problema sigue ahí. El versículo 7 nos muestra otro paso equivocado del hombre al tratar de solucionar su pecado. El 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron con ese problema de desnudez? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Observa la actividad. ¿Cosieron hojas de higuera? ¿No era más fácil acercarse a Dios y decirle: Dios, perdóname? Pero cuando queremos ocultar la cosa, no tengo problema de coser, no tengo problema de hacer cosas, de agravar mi pecado, poniendo sobre mi pecado otras malas decisiones con el objetivo de solucionar, en este caso, la desnudez. ¿Sabe cuál es la primera? ¿Sabe quiénes son las primeras personas que llegaron a crear la primera religión? Adán y Eva. Aquí lo están haciendo. Están mostrando que para solucionar su pecado no necesitan a Jesucristo ni el sacrificio de un animal. Están mostrando que por sus obras ellos cosieron.
podemos cubrir y podemos solucionar nuestro pecado. En la Biblia, la vestimenta indica más que vestimenta. En la Biblia la vestimenta ilustra la justicia. Puede ser justicia propia o puede ser justicia de Dios. Así es que el acto de vestirse no solo era para tapar su desnudez, era para obtener a través del esfuerzo humano, a través de sus obras, la manera de tener justicia propia. La Biblia lo dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, nuestras justicias, la justicia del hombre como trapo, como vestimenta sucia, atrás del acto de vestirse de Adán y Eva estaba mucho más que el acto de tapar su desnudez. Estaba el hecho de que ellos querían justificar su pecado y lo hicieron a través de esfuerzo humano. No necesitaban de Dios para esto. Yo mismo puedo salvarme. Yo mismo puedo solucionar mi pecado. Yo mismo puedo justificar mis acciones a través del esfuerzo humano. No necesito de Dios. Eso es religión. El camino que el hombre establece para llegar a Dios. La Biblia enseña todo exactamente lo opuesto. El camino que Él estableció para llegar a nosotros. El concepto de religión es eso, lo que yo puedo hacer para llegar a Dios. ¿Sabe? En esa acumulación de decisiones equivocadas al tratar de solucionar su pecado, el versículo 10 nos muestra la motivación que tenía Adán y Eva. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miedo. ¿Cuántas cosas hemos hecho por miedo para evitar la consecuencia, evitar el castigo? Cuando pensé en esto pensaba en mis años de hijo cuando vivía en la casa de mis padres. Y wow, yo recuerdo cuántas mentiras dije motivado por el miedo para que no me descubran y no me castiguen cuando hacía algo incorrecto. Pero tenías que venir a las 6. Es que, y la lista de pretextos estaba ahí, salía no más fácil. Miedo. En vez de asumir la responsabilidad, en vez de decir sí, me equivoqué, perdóname, maquinaba cualquier cosa motivada por el miedo. Esconder, ocultar, es el peor manejo que uno puede dar a las tentaciones y a los pecados. Y sabe, en versículo 12 y 13 nos muestra cómo Adán y Eva llegan a no aceptar su responsabilidad. Y el texto, el 12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Adán, ¿has comido del fruto? Ella es culpable. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente es culpable. Y sabe, tenemos la tendencia, lo aprendimos bien desde el inicio, a evadir responsabilidad. Yo no soy culpable. Cuando hacemos algo malo, cuando pecamos, no soy yo, no es mi culpa. Es la sociedad, es el ambiente, es el mundo tan dañado que está. Son mis compañeros de trabajo, es el gobierno que no toma buenas decisiones y por eso me toca robar y mentir y hacer esto. Y tenemos la habilidad de responsabilizar a otros para no asumir nuestra responsabilidad. Es que es la iglesia, es que es el pastor, es que es esto, es que es aquello, es que si usted supiera la esposa que tengo, es que si usted le viera a mi esposo, es que si usted conociera a mis hijos, me daría la razón. Y la peor manera que tenemos de enfrentar nuestras tentaciones y solucionar nuestros pecados
es no asumir responsabilidad. Qué fácil que hubiera sido: Señor, perdóname, hemos hecho cosas que te desagradan. Pero la solución que buscamos muchas veces tiene el hecho de que nosotros evadamos responsabilidad. ¿Sabe? Desde versículo 14, el texto bíblico nos va a enseñar cómo Dios llega a solucionar el problema del pecado. Dios no acepta la solución que el hombre da a su pecado. No acepta que evada responsabilidad, que tenga miedo, que se oculte. No acepta esa manera de solucionar el pecado. Así es que Dios mismo, desde versículo 14, establece lo que para nosotros llegará a ser la forma mejor de enfrentar nuestras tentaciones y pecados. Dos cosas. Dios trata con el pecado a través de su santidad, y Dios trata con el pecado a través de su gracia. Y en la medida en que usted y yo apliquemos estos dos conceptos en nuestra vida, podemos enfrentar la tentación y salir victoriosos, y podremos solucionar de manera correcta los pecados que cometamos. Dios trata con el pecado a través de su santidad, y porque Dios es santo, en el versículo 17 en adelante emite 5 castigos, 5 juicios de Dios para los que están involucrados en este problema. Empieza con el hombre, cabeza de hogar, por supuesto. Lo hace hábilmente Dios para mostrar un concepto. El 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y algunos dicen: aquí tenemos el hecho de que Dios maldijo el trabajo. Así es que trabajar es una maldición, y como trabajar es una maldición, yo por eso no trabajo. Dios no está maldiciendo el trabajo. Dios está diciendo que el trabajo ahora iba a demandar más de la persona, mucho más esfuerzo para conseguir los recursos que necesitamos. Y por eso maldijo la tierra: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y nos toca sudar la gota gorda, como dice mi hermana menor, para poder obtener los recursos que se necesitan para vivir. Dios castiga al hombre, al proveedor, para que éste, cuando vaya a proveer para su familia, le cueste mayor esfuerzo el traer los alimentos a la casa. Dios no pasó por alto el pecado de Adán, lo juzgó, y lo juzgó de la forma que acabamos de ver. La mujer no se iba a salvar, y en versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El castigo para la mujer tiene dos partes. El primero de ellos es el dolor en la procreación de los hijos. Así es que cuando la mujer llega a dar a luz, le duele, ¿no es cierto? Ahora hemos inventado el parto, ¿cómo se llama? La cesárea, gracias. Hemos inventado la cesárea, entonces a través de eso la mujer evita el dolor. Duele. La mujer, usted le puede preguntar a una mujer, a una mamá, a la mamá le duele dar a luz, no es suave, y a veces hay extremos en cuanto al dolor. Pero recuerde, mujer, que la consecuencia, la razón de ese dolor es por el castigo de Dios a la mujer. El versículo tiene otra parte. La parte final dice: y tu deseo será para tu marido,
y Él se enseñoreará de ti. Algunos autores bíblicos equivocadamente piensan que esta referencia es una referencia al sexo. Dios se pone en contra del sexo desde este momento. ¿Sabe una cosa? El sexo es una bendición. Dios es pro sexo. Solamente que el sexo, que es una bendición, debe ser hecho en el matrimonio, con el cónyuge, con el esposo, con la esposa. Así es que no está hablando de lo negativo del sexo acá. Lo que está mostrando es que desde este momento el hombre se va a enseñorear de la mujer. Y a lo largo de la historia, nosotros podemos observar el hecho de que el hombre, siendo cabeza de hogar, ha llevado este privilegio al extremo, al abuso de la mujer. Y hay machistas, autoritarios y gritones que abusan de esa posición. Hay el otro extremo, las feministas. No, eres igual, no vas a dejar que te pisotee. Y la primera parte es cierta, la mujer es igual al hombre. Somos coherederos con Cristo, dice Primera de Pedro. No hay diferencia. La función es diferente. Hombre y mujer, el hombre cabeza de hogar, la mujer aceptando ese liderazgo y siguiendo con gusto, siendo guiada por su esposo. Recuerde cómo empezó todo. Y luego la Biblia, en versículo 18, va a castigar por tercera vez. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dios castiga por causa del hombre y la mujer a la naturaleza. La naturaleza ya no iba a producir lo que producía antes. Y cuando usted ve la naturaleza, ve, wow, es hermoso esto lo que Dios ha hecho. Pero no es comparable con lo que era. La Biblia dice que en el milenio de la naturaleza será quitada la maldición y nuevamente podremos observar lo hermoso que era cuando Dios la creó allá en Edén. Podremos relacionarnos con los animales como ahora no podemos hacerlo. Usted no puede entrar a la jaula del león y ponerse a jugar con el león. No sale de ahí. ¿Sí? Y no con el león. En la mañana cuando veníamos a la iglesia, mi hijo Ian le da de comer a su mascota, un perro pequeñito nomás, y le atacó. Y no fue grave, le mordió un poquito el dedo y un poquito el brazo. Es heridas superficiales. Más fue el susto de Vero, el mío y de Ian por lo que sucedió. Pero le sacamos al perro todos los días, jugamos con él. Tiene una linda casa, tiene comida buena, le tratamos bien, le bañamos, les ponemos las vacunas, pero atacó. ¿Por qué? Debería sentirse agradecido y bien tratado. Es el rey ahí. La naturaleza no es la misma. No es como era en Edén. Y a consecuencia del pecado de Adán y Eva, ese pecado no solo les afectó a ellos, sino afectó su entorno, y la propia naturaleza fue maldita a consecuencia de lo que esta pareja hizo. Cuarto castigo, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente fue castigada por ser un instrumento de Satanás. Y luego el propio Satanás en versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Es una referencia a Satanás y lo que iba a sucederle a él en la cruz de Calvario. Así es que cuando yo trato mi pecado, si quiero hacerlo de manera correcta, debo saber que mi pecado debe ser tratado con santidad. Hermano, Dios no va a pasar por alto lo que nosotros hacemos. Es que Dios es Dios de amor. Y es cierto, es Dios. Dios es amor. Pero también es un Dios santo. Y por nuestra conveniencia a veces vemos a ese Dios solo como un Dios de amor que solo va a dar cosas buenas. Y nos olvidamos que así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios santo y también es un Dios justo. Y Él no va a pasar por alto las consecuencias de mis pecados, aun cuando yo tenga muchos pretextos y justificaciones para decir que no quise vencer la tentación. Quise hacer esto, quise hacer aquello. Los pretextos con Él no funcionan, no valen. Su santidad juzgará las palabras, las acciones, los pensamientos que nosotros cometamos, y Él va a dar justo pago a lo que hago. Así es que una manera saludable de poder enfrentar mis tentaciones y pecados es aprender a asumir mi responsabilidad. En vez de lavarme las manos si cometo un pecado o si una tentación está afectando mi vida, debo decirle al Señor: Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Mira lo que está pasando. Mira, yo soy responsable de todo esto. No quiero evadir la responsabilidad. No quiero culpar a otros. Tratemos nuestras tentaciones y pecados bajo la luz de la santidad de Dios. Dios, y este es un consejo para padres que cuando lo aprendí me sirvió muchísimo. Dios nos trata con un tremendo equilibrio entre la justicia y su gracia. Gracia, lo que no me merezco, me lo dan. Dios es justo, sus reglas son claras y su justicia es clara, pero a la vez Él tiene un tremendo equilibrio con su gracia. Y es por su gracia, observe versículo 9, que el texto dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Quién buscó? Dios. El inocente buscó al culpable. Gracia. Nosotros no procedemos así. Esperamos que el culpable se acerque a nosotros inocentes, pero el inocente buscó al culpable. Y a veces por eso tengo problemas con una canción que dice yo te busco, porque en verdad no es nuestra iniciativa. Es Dios por su gracia, por su amor, que aún haciendo las cosas malas, aún tratando de solucionar las cosas de la peor forma, por su gracia, por su amor, Él busca al hombre pecador para ayudarle. Es justo, no va a pasar por alto, pero eso no es incongruente con el concepto de que Él va a continuar amando y Él va a continuar otorgando la gracia. El versículo 15, tenemos otra muestra de amor y de gracia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañar. Observe la explicación. Entre tu simiente, Jesús, y la simiente de la serpiente, Satanás. Jesús herirá en la cabeza a Satanás, y Satanás herirá a Jesús en el calcañar, en el talón. ¿Cuál fue la herida de Satanás sobre Jesucristo en el calcañar?
la muerte en la cruz. Esa fue la herida que Satanás produjo en Cristo. ¿Cuál es la herida que Jesucristo produjo en Satanás? Le hirió en la cabeza. Las heridas en la cabeza, en este caso especialmente, son mortales. Y en la cruz de Cristo, Dios le quitó el control a Satanás de ese poder que tenía Satanás para controlarnos como marionetas y hacer y cometer los pecados que Satanás quería. Un resultado, una bendición de la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario es que usted y yo ya no tenemos que pecar. Antes eso no era posible. La única opción antes de conocer de Cristo era pecar. Y ahora que conocemos de Dios, ahora es posible no pecar. Ahora es posible. Así es que por su gracia, Dios nos da la ayuda, la alternativa real de que nosotros podamos vencer la tentación. Y observe en versículo 21 una tercera muestra de su gracia y su amor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tengo que hacer para sacarle la piel a un animal? Matarle. No se deja sacar sin matarle, ¿no es cierto? No se deja. Así es que cuando el texto bíblico dice que Dios le proveyó a este hombre y a esta mujer túnicas de pieles de animales, es la primera referencia a un sacrificio, la primera vez que se ilustra que es necesario el derramamiento de sangre de un animal para que la persona pueda tener vestimenta que simbolice en la Biblia justicia, o más fácil, para yo poder ser salvo, necesito que muera un animal. Ese derramamiento de sangre me posibilita de ser salvo. Una ilustración que se usa muchísimas veces en el Antiguo Testamento como ilustración del hecho de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo un día iba a morir en la cruz de Calvario para darme perdón por el derramamiento de su sangre de mis pecados. Adán y Eva fueron salvos en este momento. Recibieron la justicia de Dios, no la que viene por obras, esa no justifica, la que viene por gracia, la que viene por un derramamiento de sangre. Y sin merecerlo, así como ha sucedido con nosotros, este hombre y esta mujer fueron vestidos de la justicia de Dios. Cuando yo enfrento mis tentaciones y mis pecados, debo recordar que la manera adecuada de hacer esto es bajo la santidad y la gracia. Bajo la santidad voy a saber que Dios va a juzgar, que debo asumir mi responsabilidad frente a mis tentaciones, frente a mis pecados. Pero por otro lado, por la gracia de Dios, debo saber que solo no puedo vencer a la tentación, que solo no puedo vencer al pecado. Así es que necesito la gracia de Dios, no solo en el momento de mi salvación, sino necesito la gracia, la ayuda de Dios cada día para enfrentar esas tentaciones y salir victorioso. ¿Quiere tener la victoria sobre sus tentaciones? Santidad. Yo asumo mi responsabilidad. Gracia. Yo necesito la ayuda de Dios cada día para fortalecerme y enfrentar con el poder de Dios las tentaciones en mi vida. Esa ha sido la manera de enfrentar tentaciones y pecados, y esa seguirá siendo la manera más efectiva, la única manera efectiva de poder tener la victoria sobre las tentaciones. Oremos. Padre Celestial,
Queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque en ella encontramos lo que necesitamos para vivir como hijos tuyos victoriosos. Ayúdanos, Señor, a recordar lo importante que es conocer a nuestro enemigo, conocer cómo procede, la estrategia que Satanás tiene para tratar de que pequemos. Ayúdanos, Padre, a recordar que la tentación funciona de cierta manera, que hay 3 áreas en las que podemos ser tentados y que con sabiduría podamos analizar bien nuestra vida y saber cuál de esas áreas es la que más dificultad, más problema nos trae. Ayúdanos, Padre, a recordar que generalmente la manera en que nosotros tenemos para solucionar nuestras tentaciones y nuestros pecados es la peor manera. Nosotros nos ocultamos, nosotros tenemos miedo, nosotros mentimos, nosotros no aceptamos la responsabilidad, nosotros culpamos a otros de nuestras tentaciones y pecados. Pero, Padre, hemos aprendido que la mejor manera de enfrentar la tentación y el pecado en nuestra vida es como tú lo haces. Y ayúdanos a hacerlo con santidad y con gracia. Ayúdanos a saber que tú requieres santidad, que nos responsabilicemos por nuestros actos, por nuestras acciones, que asumamos las consecuencias de lo que hacemos. Pero también, Señor, te damos gracias porque eres un Dios de gracia y nos das lo que no merecemos. Y, Señor, cada día necesitamos de tu gracia, de tu ayuda, de tu poder. Señor, solos no podemos. Ayúdanos a enfrentar cada día las tentaciones para vivir de manera victoriosa. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Mientras usted tiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si ese es su caso, si usted viene por primera vez a nuestra iglesia, mientras todos tienen sus ojos cerrados, si usted necesita oración, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo: pastor, yo vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Padre Celestial, queremos hacer hoy, delante de ti, delante de tu altar, un compromiso de vivir en santidad, Señor. Queremos hacer un pacto contigo, de hombres y de mujeres, que queremos vivir agradándote. Queremos acercarnos a ti con manos limpias, con corazón puro. Ayúdanos a cuidar nuestros ojos, nuestras manos, nuestro corazón. Ayúdanos a cuidarnos de todo lo malo, de todo lo vano. Señor, en verdad no queremos fallar. Ayúdanos a vivir como gente victoriosa y no como gente derrotada. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de
hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén.